Saludos a todas las personas que miran y escuchan este video. Mi nombre es Verónica Garzón, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, de la asignatura de Organismos Internacionales de Derechos Humanos. En esta ocasión les voy a hablar de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, su creación, trayectoria histórica y mandatos. Iniciamos. Las Naciones Unidas se ocupan cada vez más de la causa de los pueblos indígenas, considerados como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. Las poblaciones indígenas se llaman también primeros pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos de indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de 5 continentes. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se convierten en refugiados y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres. Relatorías de los derechos de los pueblos indígenas. Para los órganos del Sistema Interamericano de Protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto de especial importancia. La Comisión Interamericana en el año de 1972 sostuvo que, por razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los Estados proteger especialmente a los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó en el año de 1990 la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América y que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad, así como de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área. Desde la década de los 80, la Comisión Interamericana se ha pronunciado en forma sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales a través de sistema de casos, en informes de admisibilidad, informes de fondo, informes de solución amistosa, el mecanismo de medidas cautelares, como también a través de demandas y solicitudes de medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana. En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica no solo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala del año de 1993, la Comisión Interamericana expresó: desde el punto de vista de los derechos humanos, en tanto propiedad de una persona, un pequeño platillo de maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna. Los órganos del sistema de protección de los derechos humanos han desarrollado una jurisprudencia progresiva en la que se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La importancia de la Comisión otorga los derechos de los pueblos indígenas se ha traducido en un fortalecimiento de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, obteniéndose significativos logros. Como lo expresó un dirigente indígena, al sistema interamericano de derechos humanos no solo los abogados pueden llegar, no solo los doctores pueden llegar, sino también los pueblos indígenas pueden llegar. Las relatorías tienen como mandato la realización de las siguientes actividades. 1. Promover el desarrollo del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en materia de protección de los pueblos indígenas y en especial promover el avance y consolidación de la jurisprudencia del sistema sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este ámbito, promover y facilitar el acceso a los pueblos indígenas al sistema interamericano. 2. Participar en el análisis de peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares en las que se alegre presuntas violaciones de derechos
3. Apoyar la realización de visitas en loco a los países miembros de la OEA para profundizar en la observación general de la situación y o para investigar una situación particular de los pueblos indígenas, así como participar en la preparación del informe respectivo de la visita. 4. Elaborar informes temáticos sobre aspectos atenientes a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el hemisferio que contengan recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas que contribuyan a promover y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. 5. Realizar y participar en conferencias, seminarios y reuniones de distinto carácter con representantes de los gobiernos, la academia, la sociedad civil y los pueblos indígenas con el objeto de difundir y realizar los temas propios de su mandato. 6. Prestar colaboración permanente a la Presidencia y al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA encargado de elaborar el proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos solicitó en el año de 1989 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la preparación de un instrumento jurídico relativo a los derechos de las poblaciones indígenas. A fin de preparar el proyecto de instrumento jurídico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió sugerencias y comentarios de gobiernos, organizaciones indígenas, organizaciones intergubernamentales y expertos a través de una serie de cuestionarios y encuentros nacionales y regionales. En febrero de 1997, la Comisión aprobó el proyecto de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el proyecto de la declaración a disposición de la Asamblea General de la OEA, a la que en junio del mismo año encomendó al Consejo Permanente la consideración del referido proyecto. En junio de 1999, la Asamblea General resolvió establecer un grupo de trabajo del Consejo Permanente para que continuara con la consideración del proyecto. En el 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el informe sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en las Américas. Desde el año 2000, la CID, a través de los especialistas de la Relatoría sobre los Pueblos Indígenas, ha asesorado a los respectivos presidentes del grupo de trabajo en el proceso de discusión del proyecto de declaración, en la preparación de las sesiones especiales que se han realizado y ha contribuido en la elaboración de documentos propositivos de la presidencia del grupo de trabajo que intentan consolidar las diferentes propuestas de texto realizadas al proyecto de declaración hasta la fecha, tanto por las delegaciones de los estados, los representantes de los pueblos indígenas, los organismos especializados de la OEA y los expertos independientes. Promoviendo los derechos de los pueblos indígenas de las Américas, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y en las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes, y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en la Carta de las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en el artículo 9 de la Carta de la Democrática Interamericana. En la coordinación de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas dentro de la Secretaría General de la OEA, el Departamento de Derecho Internacional adoptó en el año de 2009 un programa de acción sobre los pueblos indígenas de las Américas, con el objetivo de promover y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en los distintos procesos internos e internacionales de toma de decisiones, sensibilizar a la sociedad en general sobre la temática, capacitar a los representantes de los pueblos indígenas en diversas áreas que permitan el desarrollo integral de sus comunidades y la transversalizar la temática indígena en los diversos proyectos y actividades de la organización. Noticia de últimos días. Ginebra, 30 de diciembre del 2016. Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas criticaron las medidas represivas del gobierno del Ecuador para asfixiar a la sociedad civil tras la emisión de una orden de
de una ONG que apoya los derechos ambientales e indígenas. El 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió a una comisión de paz y verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales. 2 días después, el Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de disolución, dándole al grupo 24 horas para responder y 10 días para presentar pruebas de defensa. La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas Shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras. El grupo de defensa que apoyó vocalmente las manifestaciones indígenas es el último de una serie de organizaciones afectadas por el gobierno. El grupo de expertos independientes exhortó a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión de reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos. Los expertos de la ONU ya han criticado al gobierno por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores e intentan también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos 3 años. Parece que el gobierno del Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían la ortodoxia oficial, indicaron. Esta estrategia de asfixiar a la sociedad civil se ha implementado a través de 2 decretos, 16 y 739, que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización. Los expertos advirtieron que las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y por lo tanto reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas. Conclusión. En la nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, a la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. También se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernen, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.